Veo que estabas revisando algo de García Luna, estimada Azul. Ah, sí, porque no están hablando los medios en general de eso, ¿verdad? De García no, Luna. no están hablando, no están preguntando y la verdad es que esta semana pues ya va a ser definitoria, bueno, no definitoria, pero arrancan grandes procesos. El juicio de Lozoya, los dos juicios que podrían darse en contra de Emilio Lozoya, esta semana se supone que ahora sí ya no se va a poder aplazar las audiencias. El 17 de enero, esta semana se iba a ver si agronitrogenados, si en el tema de agronitrogenados va a haber el acuerdo reparatorio y si en el otro tema, en el Odebrecht, va a haber un criterio de oportunidad porque va a aportar información sobre esta red de corrupción. Y el otro gran caso, pues es este que decías, Jorge Armando, de Genaro García Luna, que empieza el día de mañana ya también el juicio allá en Estados Unidos, en Nueva York, y sí lo trae Milenio, lo trae La Jornada, a propósito de que va a empezar y pues cuáles son todas las cosas que podrían salir. Hay una gran expectativa sobre ese juicio y hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede tocar funcionarios, que por cierto, hablábamos la semana pasada de Vicente Fox, de Felipe Calderón, pero pues también podría haber temas ahí que estuvieran relacionados con Enrique Peña Nieto y con el senador Miguel Ángel Mancera, porque hubo una serie de contratos que se otorgaron a García Luna después de que salió con la administración de Felipe Calderón. Contratos Entonces, de esos se va a poner en copeteados, ¿no? candela. Esos contratos con moche. De hecho, los fiscales están acusando que García Luna, como funcionario, amasó una fortuna de más de 650 millones de dólares. O sea, esto en su paso, ¿no? En las administraciones de Fox, de Calderón. Después, que hizo estas redes de contubernio. Pero en la parte sustantiva de la acusación se señala que con estos tratos que obtuvo el cártel de Sinaloa, con este policía consentido de Felipe Calderón, pues permitió al cártel no solo desplegar todos sus tentáculos, sino distribuir la droga en México y en los Estados Unidos. O sea, no es una acusación menor, es un asunto de gran calado y no se le está dando la importancia, y eso también lo criticó el día de hoy López Obrador. Dijo, algunos medios están mirando para otro lado. Sabemos que García Luna consintió a muchos comunicadores directamente, por decir así de forma tersa, los consintió, ¿no? Y eso podría salir también. Sin duda. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quién pompó? ¿Cuánto? Con que los consintieron. Con cuánto los pomparon. Entonces, bueno, todo esto es muy importante, pero sí, algunos han puesto el foco, por ejemplo, en el caso de la ministra Yasmín Esquivel, que ha sido tema porque la UNAM le aventó la pelota a la SEP, dijo, ustedes decidan sobre la cabeza de la ministra, prácticamente es lo que hicieron en la UNAM, y dice López Obrador, pues es una actitud lamentable lo que sucede con mi alma mater, ¿no? Y Reforma, pues no se deja de dar abasto con el asunto, ya empieza a sacar temas hasta, pues familiares, ¿no? Familiares, sí, cómo no. Pretende Riobó encarcelar a nuera, un tema ahí familiar. Y, por cierto, el presidente, ya bien lo comentabas, estimada Azul, ha dicho, Riobó es un ingeniero muy importante, la Ciudad de México se explica en términos estructurales en buena medida a sus aportaciones, así que, bueno, pues en el caso de la ministra, vamos a ver parte de la explicación que da el secretario de Gobernación, o sea, la parte técnica. ¿Qué puede hacer la SEP en este momento? No puede invalidarle el título a la ministra. Vamos a escuchar parte de la explicación. Anexa el acta de un comité que se llama Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón en relación con el caso del supuesto o presunto plagio. Es la resolución de ese comité y anexa también la opinión del abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien sostiene que no hay ninguna facultad, no está facultada ninguna autoridad universitaria para emitir una resolución en el caso que nos ocupa, y le pide a la secretaria de Educación Pública que sea la Dirección General de Profesiones quien cancele el título en cuestión. Ante ello, la secretaria de Educación Pública enviará el día de hoy la respuesta formal a ese oficio. No está facultada
la Dirección General de Profesiones para cancelar ningún título. En todo caso, lo que la Dirección General de Profesiones puede hacer es cancelar el registro de un título, pero para ello tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación, cosa que no ha cumplimentado la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay instancias que en este caso deben de resolver el asunto, que son el Consejo Universitario y el Tribunal Universitario. Entonces se le pedirá a la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor rector, que no evadan la responsabilidad que tienen, sino que emitan ellos una resolución. Bueno, pues así es como anuncia el secretario de Gobernación, Adán Augusto, que le van a regresar a la UNAM, pues oficialmente esta tarde la SEP lo va a hacer, pues porque no le compete y porque tiene que haber de por medio una resolución judicial. Bueno, esto mismo fue respaldado por este testimonio en la entrevista que hizo con mi compañera Claudia Martínez, Eduardo Andrade, el abogado Eduardo Andrade, y añade otras cosas que creo que son interesantes también, porque luego también dice, y el título no es, la tesis no es lo que hace que se defina si se da un título o no. Hay otra parte del procedimiento que es fundamental, por ejemplo, el examen. Y entonces aquí, pues esto, ¿cómo se va a echar para atrás? A ver, vamos a escuchar parte de lo que fue esta entrevista y lo que refiere el abogado Eduardo Andrade. La maestra, la abogada Yasmín, a ver, vamos a escuchar, porque esto no se conoce. Y para brindar un panorama general. Abogado general de la UNAM. Sobre esta polémica saludamos con mucho gusto a Eduardo Andrade, constitucionalista y ex abogado general de la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Informativo 14. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, ¿cuál es el sustento legal por el que la tesis de la ministra Yasmín Esquivel mantiene su validez en este escenario que estamos viendo de diversas acusaciones? Cualquier dictamen que se hiciera tendría una naturaleza académica estrictamente, pero carecería totalmente de obligatoriedad, de vinculatoriedad de tipo jurídico. No sería vinculatorio un dictamen porque no hay una facultad de resolver esto por parte del tribunal universitario. Cualquier modificación, y esto lo digo con conocimiento de causa, hasta hace poco tiempo era yo director general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y la invalidación de un título solo puede tener efecto por una resolución de carácter judicial. Y una resolución judicial tiene que tener fundamento en normas objetivas, jurídicas, de aplicación general, no de validez interna en la universidad. Y menos aún cuando esas normas son más recientes. Así es que ni siquiera podría pensarse jurídicamente en que pierda validez un título que fue correctamente emitido hace 35 años. Otro aspecto muy importante es que la tesis es un requisito de procedibilidad, llamémosle, es un requisito previo a la presentación del examen. La tesis no es el acto constitutivo de la obtención del título profesional. Lo que otorga el título profesional es la aprobación de los sinodales en un proceso de examen profesional. Y lo que califican los sinodales son los conocimientos de la persona que sustenta el examen. Una vez que eso se plasma en un acta, ello constituye... Pues claramente entonces el rector de la UNAM, Enrique Graue, se metió en un laberinto, porque además... De entrada tendrían que haber llevado esto al tribunal universitario. ¿Por qué se lo brincaron? O sea, la dirección de la UNAM no puede actuar como la Santa Inquisición, como el Santo Oficio. No puede estar sentenciando. Y además, ¿en dónde está el derecho de audiencia? ¿En dónde están los procesos? ¿En dónde está la judicialización de este asunto? Y esto está plenamente ya exhibido. Por eso insistir, tendría que ir primero al Ministerio Público ordenar una investigación, en su caso ir ante un juez, pero el Ministerio Público aquí en la Ciudad de México ya dice no hay elementos por algo de lógica elemental, que cualquier estudiante de Derecho de la UNAM lo sabe.
Si ya prescribió el delito, ¿qué va a investigar el Ministerio Público? Estamos hablando de un caso de hace 37, 40 años, digo, para comentarlo. Y por eso el presidente dice, es lamentable la actitud de fondo que ha asumido la UNAM, que ha obedecido a la agenda de quienes quisieron meterse en este proceso de sucesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claramente la centraron a la ministra porque dijeron, es la que más ha apoyado a la 4T, no queremos que sea ella, búscale, y desempolvaron esa tesis. O sea, de ahí venimos, digo, para ser muy claros, ¿no? Así es, vamos a escuchar porque justo creo que es importante ubicar este tema de las agendas, porque no es nada más, o sea, creo que de pronto estamos demasiado distraídos en le quitan el título, no le quitan el título, es un tema de honestidad y la ética y no sé qué. Bueno, ¿qué está pasando aquí atrás? Porque hay cosas que son fundamentales que están sucediendo en paralelo y mira, toda la prensa callada sobre eso, salvo La Jornada. Por cierto, vamos a ver. Lamento mucho la actitud de mi alma mater, de la UNAM, también metidos los directivos, no todos, desde luego, no todos los académicos y mucho menos los estudiantes, que son como la levadura en todos los movimientos de transformación. Los jóvenes, es la frescura de todos los movimientos de transformación. Ellos están bien despiertos, pero están enquistados en la UNAM grupos que defienden los intereses políticos, económicos de las minorías. Imagínense el rector de la UNAM emitiendo un comunicado, en este caso, pero además mal aconsejado, porque a quien corresponde resolver si es legal o no es legal el título de la licenciada Yasmín, es a ellos. ¿Qué no se debe de defender la autonomía? No, va a tener la fuerza moral, jurídica, política, la UNAM para decir, presento una denuncia porque de acuerdo a las investigaciones y de conformidad con las normas hubo un plagio y esto amerita la cancelación de un título. No le va a poder decir eso al Ministerio Público, a la Fiscalía General. ¿Qué quiere, que la SEP le saque las castañas del fuego? Además, yo agregaría un elemento en todo esto. ¿Van a criminalizar a los jóvenes en la UNAM? O sea, quieren abrir el precedente para que si hay problemas entre los estudiantes, que alguien copió o hay sospechas, ¿lo van a ir a denunciar al Ministerio Público? O sea, cuidado también, porque lo que se avala para alguien en específico tendría que ser una norma, tendría que ser una generalidad. O sea, entonces me parece que entrar a esos escenarios de que ahora resulta que la UNAM va a estar denunciando ante el Ministerio Público penalmente a sus estudiantes que copien sería terrible. Creo que hay otras formas, hay otros métodos para resolver estas cosas. Pero además lo vas a hacer hacia atrás también, sí, cuando ya se exhibió toda una red de corrupción al interior de la propia UNAM, en donde seguramente no hay uno, hay miles de casos como este, en donde, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los alumnos, con los maestros? Eso es algo que se tiene que limpiar, evidentemente, y son inercias que se arrastran. Pero entonces, exacto, lo vamos a hacer criminalizando hacia atrás. Bueno, pues vamos a ver a dónde nos lleva eso. Que además, por eso lo pone en el centro el presidente. Finalmente es una hipocresía de la UNAM que en realidad está aparejada con otras cosas. Y ahí hay una frase dentro del audio que escuchábamos en este momento el presidente donde dice, existen
enquistados en la UNAM grupos que defienden intereses políticos y económicos de minorías. Es esta academia dorada que también ha caminado muy cerquita y muy de la mano pues con una burocracia dorada, y en términos jurídicos pues lo sabemos, ahí están los jueces, la Suprema Corte de Justicia y el área de jurídicas de la UNAM pues no es precisamente un ala progresista en términos de la defensa de lo público y no de los intereses privados, y eso se ha venido exhibiendo en muchos temas. Particularmente, en paralelo, ahorita está sucediendo cosas con la Suprema Corte de Justicia, como por ejemplo que se está echando para atrás. Hace unos meses la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, había hecho un decreto por medio del cual las empresas privadas que trasladaran gas a través del sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado tenían que comprar gas a Pemex y a la CFE, ¿no? Esto, ¿te acuerdas? Generó toda una polémica, no sé qué. Entonces, COFECE se puso del lado de las empresas que quisieron ampararse, y ahorita la Suprema Corte de Justicia está dándole la razón a la COFECE. Entonces, creo que es importante tener en el radar nada más que estas cosas están pasando también porque forman parte de los intereses que hubo detrás de la intromisión en esta sucesión en la Suprema Corte de Justicia, porque sí hay que preguntarnos qué pasaría si en esta batalla para eventualmente hacer que la ministra Yasmín Esquivel renunciara de la Suprema Corte, eso cambia evidentemente la configuración de fuerzas dentro de los votos de la Suprema Corte, y hay temas que tienen que ver con energía y con situaciones estratégicas de la nación que se han venido defendiendo, en donde hay una división y pues qué es lo que se va es lo que se va a beneficiar, ¿no? Con todo este proceso que estamos viendo. Esto que dices es muy claro. No es la tesis de la ministra lo que les importa, sino el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se la quieren devorar completita a la Corte. Quieren quitar a la ministra. Primero le dejaron ya el camino cerrado para que presidiera la Corte, y ahora de plano van por su puesto, van por la plaza, pues quieren controlar toda la Suprema Corte de Justicia. Y hay otro tema a propósito de las agendas de las que hemos hablado, de la utilización de ciertos asuntos sustantivos para la población con fines políticos. Y ahora tienen la agenda del metro para golpear a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. Eso está clarísimo. Hemos visto el fin de semana cómo sigue siendo tendencia, pero también una serie de eventos que nos permiten decir que se consolida la hipótesis del sabotaje, porque no es normal lo que sucedió, por ejemplo, ayer en la línea 7 del metro, la separación de 2 vagones. Latinus dice, el metro está ya destruido, ¿no? O sea, estas agendas de los grupos nos quieren decir que es un desastre, producto de una supuesta desatención y falta de mantenimiento. ¿Y qué es lo que estamos observando? ¿Qué es lo que dice la dirección del metro? Hay eventos atípicos, por eso están denunciados. La Fiscalía ha abierto ya varias carpetas de investigación y tendríamos que preguntarnos en el fondo a quiénes beneficia lo que está sucediendo en el metro, a quiénes beneficia que pueda haber inseguridad, que la gente se queje. Pues beneficia a los mismos que benefició este tema en 2021. Hay que recordar que este asunto también en la elección intermedia lo usaron con fines político-electorales, y no podemos sustraernos también a ese análisis y pensar que todo esto que está sucediendo es porque supuestamente no se quiere invertir en un medio de transporte que se ha invertido. Nada más en la línea 1, lo dijo ayer la jefa de gobierno, 37,000 millones de pesos para por completo repararla, porque ya es una línea de más de 50 años. O sea, sí hay una voluntad y además están haciendo las cosas. Y por eso, pues, apesta a sabotaje, ¿no? Sí, y no es nada más pues como ser suspicaces por deporte, ¿no? No es decir, a quién interesa y entonces irnos por eso. Hay que ver los datos. Esto que dices es muy importante, y lo que también estuvieron informando el fin de semana lo es. Hay ya distintas carpetas de investigación abiertas por estos eventos que son atípicos. El sábado, el director del metro, Guillermo Calderón, y el secretario de Gobierno, Martí Batres, dieron una conferencia de prensa
para informar sobre 3 nuevos eventos que se habían dado entre el viernes y el sábado. Uno de ellos, directamente el corte de unos cables de alta tensión. Entonces, y además establecieron cuál fue la ruta por la cual entraron, o sea, rompieron rejillas. Una cosa que lo que da a entender es que no simplemente se rompió un cable, hay una intencionalidad ahí. Además, no hablan todavía de sabotaje, pero ya claramente hablan de actos no solamente atípicos, sino intencionales. Y el día de ayer, bueno, pues no me digas, ahorita vamos a ver las imágenes de esto que fue el desprendimiento en la línea 7, una cosa que no se había visto jamás, y además que algunos referenciaron que hubo como un sonido de una explosión. Ahí en la investigación, en la carpeta de investigación de la Fiscalía por ese evento, pues peritajes que tienen que ver con explosivos. Entonces, por Dios, o sea, aquí no podemos estar ya haciéndonos de la vista gorda con el hecho de que estas cosas que están pasando son por demás extrañas, no tienen nada que ver con el mantenimiento, independientemente de que, claro que el mantenimiento es importante, se tiene que hablar claramente de cómo se ha venido dando. Hay una parte que nos han informado que creo que es muy clara, y otra que está en manos ahorita de un comité que está haciendo un diagnóstico y sobre lo cual también se tiene que informar. Pero esto que está pasando es completamente atípico. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario Martí Batres, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, el sábado a propósito de los incidentes que se habían detectado entre viernes y sábado y en los cuales había sido importante además la participación de la Guardia Nacional para detectarlos. Aquí tenemos 3 casos, que es lo que ha dicho el director del metro. En la línea 8, se avienta a las vías del tren un bote de cerveza que genera un cortocircuito. En el segundo caso, se corta intencionalmente un cable de luz de baja intensidad, de bajo voltaje, en la línea 3, después de haberse cortado una rejilla por donde se metió la persona que lo hizo. Y luego en el tercer caso, estamos hablando de un golpe a una caja que se encuentra en el piso por donde pasan los trenes, y que dicha caja, pues a la cual no puede tener acceso el propio tren, y sin embargo presenta un golpe que está en el sentido inverso al tren mismo. Son 3 incidentes, por lo menos los 2 primeros de carácter intencional, y el tercero atípico, no sabemos si fue de carácter intencional en este caso. Eventos de carácter intencional, y nos han enseñado que si camina como pato y le hace como pato, pues es un pato. Y además, ¿no les resulta bastante extraño que no quieren, que están en una campaña para que se retire a la Guardia Nacional? ¿Por qué no quieren a la Guardia Nacional? ¿Por qué no quieren estos elementos que no están armados, que están coadyuvando a la población? Bueno, entonces es un elemento más que nos genera suspicacia.